en una familia, y por medio de la familia de la cual todas las naciones serán bendecidas. Estamos hablando de Abraham. ¿Okay? Y vamos a empezar notando que la fe de Abraham lo pone en una persona, no necesariamente en un plan. ¿Okay? En primer lugar, me gustaría que consideremos el pacto que va a hacer Dios con Abraham. ¿Okay? La palabra para pacto es la palabra berit. Berit es la palabra en hebreo que se traduce como el pacto, el convenio o el tratado. También está asociado a lo que nosotros conocemos como el antiguo y el nuevo pacto. Y bueno, algunos no se sienten tan bien cuando decimos Antiguo Testamento como si fuera un pacto que ya no tiene efecto, y no necesariamente es así. Y el Nuevo lo ha reemplazado en toda su magnitud. Debemos ser un poquito considerados de ello. Pero berit significa cortar, y literalmente significa eso, cortar. ¿Okay? Los pactos iniciales que se hacían estaban asociados a un convenio que se invocaba la vida y la muerte. A tal punto que al hacer un pacto con alguien, lo sellaban al cortarse o bien la mano o al cortarse el brazo. ¿Okay? Solo a derramar sangre con el afán de ¿qué? De sellar, de que si alguien no cumple esto, definitivamente se va a derramar sangre. ¿Okay? Y eso era la manera como se conocía en su alrededor. En los tiempos de Abraham, todas estas culturas tenían este tipo de conocimiento sobre esa clase de pacto. Pero también lo asociaban a su Dios respectivo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los dioses localizados? O sea, este es un Dios de Pueblo Libre, el otro es un Dios de San Martín, un Dios de Trujillo. O sea, y la gente se mantenía de esa manera. ¿Okay? Eran jurisdiccionales los dioses para mucha de esa gente. Entonces, cuando hacían un pacto, uno venía en nombre de su Dios. Pero el hecho de que lo asociaban a la sangre, ya ponían su propia vida de por medio. ¿Okay? Entonces cortaban la sangre. Posteriormente decidieron no cortarse y ya introdujeron lo que son los animales. ¿Okay? Y a eso es donde llegamos en el Antiguo Testamento. Bueno, el Señor implementa, también está asociado, no es que copia lo que están haciendo en el mundo, sino más bien también el desenlace es acorde con lo que está ocurriendo en ese tiempo. Ahora, sí. En cuanto al... varias culturas hablan de dioses que exigen sangre para tranquilizar su ira de los dioses. Al tener cierta similitud con Jehová nuestro Dios, ¿qué podríamos decir a eso? O sea, ¿Dios se copia o nuestra fe está basada también en cosas muy similares? Entonces se puede poner también en duda nuestra fe como la de otros aztecas, por ejemplo, que también derramaban sangre. Sí, yo creo que similarmente como habíamos hablado de la narrativa en cuanto al origen, el Señor tiene su propia narración, pero Él lo especifica con lineamientos que vienen propiamente de Él. Si bien es cierto, existe una cultura de derramar sangre asociada a todas las culturas, el Señor tiene sus propios reglamentos en cómo hacerlo, qué hacerlo, para qué hacerlo. Con el objetivo, no está copiando, sino más bien Él da sus propias reglas. Y el objetivo va a ser finalmente a derramar la sangre de su Hijo, ¿no? O sea, sí hay similitudes. Sin embargo, Él da sus propias cualidades, sus calificativos apropiados de acuerdo a su plan, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Creo yo también que parte de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Sin conocerlo a Dios, así como las leyes que ponen cada tribu o cada lugar que se encuentra, cómo ellos han podido hacer estos pactos o cómo ellos han podido hacer estas leyes, parte de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, pero que tiene que ser
filtrado en el lugar correcto, y creo que eso es lo que Dios hizo. Podría ser parte del aspecto de la semejanza de Dios, y al haber puesto su regla, dice, su ley en nuestros corazones, ¿no? Podría ser también parte de ello, pero eso no es salvífica, no es redentora. O sea, el sacrificio del Señor, al implementar esto en la nación de Israel, es redentora en el sentido de lo que va a cumplir, pero ellos al someterse al ritual, es someterse en fe a los lineamientos de un Dios que tiene el propósito de salvar. Claro. Es muchas veces amparado en lo que los hombres implementan, ¿no? O sea, su estilo, por eso hay desviaciones, exageraciones en todo aspecto, ¿no? Y son invenciones de cada grupo que desearía estar en paz con su Dios. Mas los judíos no podían hacer eso. Era bien específico, si ustedes se dan cuenta. Son bien parametrados los rituales en cuanto a los sacrificios. Bueno, entonces hablando de este pacto de sangre, usualmente cuando alguien terminaba un pacto, terminaba con una comida. ¿Okay? Terminaban con una comida donde se utilizaba la sal. Por eso es que también entra el contenido del pacto de sal. Significa que se ha culminado y se ha culminado en paz. Y esto llegó a tomar preeminencia porque armoniosamente hemos culminado, el pacto está hecho y tú y yo tenemos una comida y bacán, nos vamos. ¿Okay? Entonces la sal está asociada. Cuando hablamos del pacto de sal, significa que ambas partes están contentos, satisfechos, lo han celebrado bien. ¿Okay? Entonces hablamos de esto porque allí es más o menos los indicios, el comienzo, el aspecto de los pactos que posteriormente vamos a seguir viendo en adelante. ¿Okay? La sal significa la paz, la pureza que existen en las partes contrayentes. También nos da la idea de la permanencia de lo que se ha pactado hacer, ¿no? Y hablando de Abraham ya en sí personalmente, sabemos que él más o menos tenía 70 años cuando fue llamado. Más o menos 70 años por allí tenía Abraham cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. ¿Okay? 70, 71, no sabemos, pero se arguye que fueron más o menos 70 años por allí. Y el lugar de donde salió era una gran metrópolis. Habíamos leído un poquito acerca de la clase de dioses que tenían ellos ahí en Mesopotamia, ¿no? Caldea, Babilonia. Esto es un lugar que también conoceríamos como la parte de lo que es el imperio babilónico con su gran rey que se conoce después como Nabucodonosor. ¿Okay? Y este pacto de fe incluía 3 cositas que el Señor hace con Abraham. ¿Okay? Existe el componente de una tierra, se va a formar una nación y hay bendiciones de por medio. La tierra, sin embargo, en cuanto a Abraham, él nunca llegó a poseerlo en vida. ¿Cómo nos hace pensar de alguien que deposita su fe pero nunca lo recibió en vida? ¿Te anima o te desanima? Creo yo que magnifica la fe de Abraham. ¿Okay? También habla de una nación. Y esto tenía que ver que este hombrecito de 70 años va a tener que procrear. Y no va a ocurrir a los 70, 71, 72 o 73. ¿Okay? Otro es que las bendiciones vienen como un proceso a lo largo de los años y la culminación de esto finalmente será el Mesías. ¿Okay? Entonces, más o menos ya vemos la mente de Dios empezando a unirse en este engranaje que es traernos al Mesías. Y empieza con Abraham. Y vemos que va a tomar muchos años. Ahora, la fe de Abraham, sin embargo, notamos que empieza a formularse, a echar cuerpo, ¿no? A tomar cuerpo. Él es llamado para salir, pero sin embargo, él lleva a su padre y a su sobrino. Algunos hasta dicen que el llamado tuvo que ser a su padre, porque un hijo no saldría de la casa así nomás, de acuerdo a la cultura. Bueno, eso es conjeturas que podríamos también decir. Bueno, no podría decir a ciencia cierta
que el padre, ¿no?, tuvo que haber recibido este llamado. Lo que sí sabemos que Abraham fue llamado. Y creo yo que él los invita, tanto a padre como a sobrino, para que vayan con ellos, ¿ok? Y a pesar de ello, ¿no?, si bien es cierto, trae a su padre y a su sobrino, la realidad es que él continúa. Él ha sido llamado y él va. Pero también notamos que Abraham, en este proceso de su fe, escoge el camino de Harán. ¿Y saben qué significa Harán? Harán significa carretera principal. El Señor le dice, tienes que ir, bueno, no le dice a dónde va a ir, pero Él quiere mantenerse cerca, ¿qué?, a la avenida principal, por donde todos recorren. Su fe todavía está en proceso de moldeamiento. ¿Okay? Harán significa camino principal. Y Él empieza a recorrer ese camino principal. Aún en medio de ello, fue llamado Él, va con su padre y sobrino. Fue llamado a ir. Se ajusta a la carretera principal, pero de todas maneras sacrifica. Con esto quiero decir, no solamente sacrifica para ir en el trecho, pero también Él hace sacrificios a Dios. Y cuando uno hace sacrificios a Dios, lo que está haciendo es invocar públicamente delante de estos dioses a otro Dios, que para el resto no era conocido. ¿Okay? Aquí ya empieza a formularse este Dios cuya intención es sujetarse, que todos los hombres se sujeten a Él. Y por eso es que empezamos a notar la gran fe de Abraham, de estar dispuesto a contradecir al status quo en su entorno. ¿Okay? Escoge el camino de Harán, parece una fe un poco dubitativa, no tan confiable, pero de todas maneras está en camino, se atreve a sacrificar y a clamar a este Dios que es un nuevo Dios para sus vecinos. Y cuando tiene hambre, hay una hambruna, él corre a Egipto. Y en Egipto, ¿no?, el faraón o el hombre fuerte allí lo ve a su esposa, es hermosa, se llama Sara, ¿okay?, y lo ve que es bonita y decide tomarla como esposa. Y él parece estar libre de polvo y paja, porque al final de cuentas Abraham dijo que era su hermana. Y puede justificarlo. Pero imagínense, el Señor ya escogió a Abraham. Y no va a permitir que nada interrumpa ese proceso. Y en lugar de castigarlo, viene en contra del otro. ¿Qué tal bendición nuestra? Si estamos en la familia de Dios, ¿quién nos puede tocar? Pero no te tires enfrente de un carro, sí te puede tocar. Imagínense, en lugar de disciplinar a Abraham, Abraham termina sacando muchas cosas de Egipto. Antes que le ocurra algo a toda la nación de Israel, dice, toma vacas, toma ovejas, toma todo lo que quieres, vete. El Señor empieza a bendecir material y espiritualmente a Abraham por creer. Algo interesante que siempre vamos a notar es que en nuestra vida espiritual vamos a tener errores, vamos a tener fallas espirituales, pero nuestra fe nos recoge y hasta muchas veces terminamos más bendecidos. Ahora no estoy diciendo vayan y pequen para que sean más bendecidos, pero es interesante. Yo lo he notado en mi misma vida. Cuando digo, Señor, pero ese hermano ha cometido pecado y mira, ¿dónde está ahorita? ¿Seré yo quien debe juzgar? ¿A qué se debe? Es que su fe está puesta en el Señor. No debemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde, pero que no nos sorprenda que la gracia de Dios recoge a hermanos que han caído y los eleva aún más muchas veces. Eso ocurre con Abraham. La realidad de nuestra fe es tremenda. ¿Okay? Bien, ahora en el capítulo 13 vamos a hablar un poco de cómo la fe de Abraham continúa incrementándose, continúa creciente. Y vemos aquí que ambos son ricos. ¿Okay? Vamos a ver que Abraham y Lot se separan. Lot desea asegurar su futuro y hay una reconfirmación del pacto. El pacto que acabamos de hablar en Génesis 12
El Señor lo va a reconfirmar en Génesis 13 y otra vez lo va a reconfirmar más adelante en el capítulo 17. Abraham y Lot se separan aquí. Sabemos que ahora ambos tienen bastante riqueza y la riqueza en ese tiempo se medían por la cantidad de animales que tenían. Sean esto en camellos, chivos, ovejas, cabras. Ambos tenían un montón. Y recuerden que cuando salieron, a pesar de su grueso error en Egipto, terminan sacando más cosas todavía. Y ahora ambos son ricos. Y por lo tanto ya no pueden estar en el mismo lugar. ¿Okay? Tanto Lot como Abraham son ricos. Y ellos necesitan tener espacio para cuidar sus riquezas. Y bueno, al tener que separarse, ¿no? Vemos que Abraham le dice a Lot, tú escoge lo que tú deseas. Tenemos que ir caminos distintos. Tú escoge. Y a Lot, ni corto ni perezoso, ¿no? Pela bien los ojos y ve la hermosura del valle de Sodoma y de Gomorra. ¿Okay? Alzó sus ojos a las llanuras, dice. El mejor lugar para todos sus animales, para prosperar aún más. Mas Sodoma era un lugar malo. No siempre veamos las bondades que se presentan por allí. Siempre el propósito tiene que ser espiritual. Ahora un hermano trató de espiritualizar su vida emocional. Un día me dice, a la hermanita la veo y ella es bien atractiva, pero no haría buena esposa misionera. La feíta de allá, ella sí tiene un corazón misionero, me dice. Entonces voy a ir con ella. Ya lo he espiritualizado un poco esta situación, ¿no? Pero debemos siempre notar los propósitos de Dios en las cosas. ¿Okay? Lot ve lo que le apetecía a los ojos, pero al final le va a costar caro. Abraham acampó en Canaán. Es el lugar que Dios ha diseñado y es el lugar donde debería estar. Él más que caballerosamente, espiritualmente concede a Lot lo que él desea. Pero Lot no está escogiendo espiritualmente guiado. Okay. Vemos en la confirmación del pacto cuando el Señor le dice a Abraham, fíjense, aún donde Lot está, le dice, todo esto va a ser tuyo. Él, al no imponer, basado en lo que ha sido prometido, decir, no, Lot, eso me pertenece, el Señor ha dicho que es mío. Dice, no, tú coge lo que tú desees y yo tomaré lo que sobra. Más el Señor le dice, todo lo que tú ves será tuyo. Y recuerden la palabra que se utiliza aquí. Toda la tierra, olam, significa para siempre. Aún hoy en día esa tierra pertenece a los judíos. Algunos cuando escuchamos de las peleas constantes, las aberraciones que ocurren entre judíos y palestinos, empezamos hasta a ponernos del lado de los palestinos. No estoy diciendo que no están cometiendo cosas malas allí, pero lo que sí debemos siempre pensar es que esa tierra es prometido por siempre a los israelíes. Es tierra de los judíos. Eso es la realidad. Y por más que están en desobediencia, es todavía lo que el Señor ha prometido a ellos. Y si vamos en contra, estamos peleando contra Dios. ¿Okay? No debemos entrar en debates políticos, culturales y geográficos. Siempre debemos verlo desde el punto de vista espiritual. El Señor dio a esa gente ese pueblo, esa tierra, para siempre. ¿Okay? En Ezequiel 36, 37 vemos precisamente esa promesa que el Señor va a juntar y va a traer a su pueblo de vuelta a esa tierra. Así es que no debemos ir en contra de ello. Oremos por la paz en Israel. Dice que el Señor ama a aquellos que oran por Israel. Oremos que el Señor haga su voluntad allí. ¿Okay? Al final, Abraham otra vez levanta un altar, y al levantar un altar, ese lugar era sagrado para ese Dios.
Está clamando que este lugar donde estoy, aun cuando es un extranjero, le pertenece a mi Dios. Esto es jurisdicción de mi Dios. Estoy levantando bandera para mi Dios. ¿Okay? Él empieza ya a presentar a este Dios Jehová en medio de un mundo pagano. Ahora, al llegar al capítulo 14, vamos a ver 4:5:1. 4 reyes levantándose contra 5 de sus reyes vasallos, pero hay un hombrecito que lo va a vencer. ¿Okay? Aquí tenemos el rey Kedorlaomer. ¿Habrá alguien aquí que se llama así, Kedorlaomer? Más parece una trabalengua. Es el rey de Babilonia. Tenemos a Amrafel, que es en la zona donde está Irak, o Shinar. A Arioch, que es el Azar, que está en la parte de Siria. Y Tidal Goim, que es la sección de los hititas. Todos estos tienen sus vasallos que están en la región de Canaán, que son otros 5 reyes. ¿Y qué ocurre? Que estos 4 reyes se juntan y vienen a esa zona de Seir y vienen a pedir sus tributos. Y estos no están queriendo dar sus tributos, más bien dicen, no, vamos a pelearlos. Y estos reyes vienen y hacen guerra a estos 5 reyes y los vencen. ¿Y quién está allí? Vamos a ver que Lot está en medio de ellos. Sin embargo, estos reyes acuden un poco más al norte, que por esa zona que posiblemente lo vamos a conocer como la zona de Dan. Allí es donde estos reyes son vencidos. ¿Por quién? Por Abraham. No pudieron vencer a 5 reyes, pero ¿quién es Abraham? ¿Quién está con Abraham? Él es el que está con Abraham, que es Dios mismo. Y hay un personaje aquí que se va a presentar que se llama Melquisedec, que alguien dice que es no necesariamente nombre, sino es un título. ¿Okay? Es un título. Y vamos a ver esto. Abraham liberta a Lot y luego el sacerdote Melquisedec. Aquí vamos a ver los resultados de una mala decisión en cuanto a Lot. Vamos a ver una perspectiva divina en la victoria y también veremos a Melquisedec, ¿no? Goim, ahí está una palabra que ahora va a ser asociado hasta este punto, no necesariamente con los no gentiles, sino con las naciones varias que no están con Abraham. ¿Okay? Algo que técnicamente se va a referir a las naciones, entre ellos, ¿no? Egipto, que es llamado Misraim también. Goim y sus asociados, o sea, estos reyes que acabamos de ver en la figura anterior, vienen para cobrar sus impuestos y ahí está Lot, el sobrino de Abraham. ¿Okay? Pero Eber, y aquí es la primera vez que se utiliza este nombre Eber, de donde nace la palabra para los hebreos, en el verso 13 del capítulo 14. Dice, Abraham el hebreo. Y hebreo significa cruzar. Es significativo este nombre porque es el que está cruzando, que finalmente está desarrollando la familia, este linaje de Dios. Es el pueblo de Dios que va a hacer bendición a las naciones. ¿Okay? Entonces, Lot cae víctima de estos reyes de las naciones, pero ahí está Eber, el hebreo, Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Abraham va y vence a estos reyes y recibe todo lo que ellos estaban llevando. Ahora, cuando retorna, se les presenta el rey de Sodoma y también se les presenta Melquisedec. Y cuando se les presenta Melquisedec, ¿okay? El rey de Sodoma le dice, mira, devuélveme solamente esto y te puedes quedar con lo demás. Y Abraham le dice, no voy a tomar nada de lo que es tuyo, de ninguna manera. Pero sí, más bien decide dar el 10% a Melquisedec. Ahora, algunos dirán, bueno, este es el comienzo de lo que es el diezmo. No lo consideraría realmente que es el comienzo del diezmo. Esto no sabemos
la razón dogmática por la cual Abraham decide dar el 10% a Melquisedec. No sabemos. Parece que está asociado a quién es Melquisedec. Y Melquisedec es el León te dio la victoria, dice, el Dios Altísimo. ¿Okay? Está asociado a la correspondencia de a quién está representando Melquisedec. ¿Okay? Como les dije, el rey de Sodoma le dice, dame la gente, toma los bienes. Y Abraham dice, no, de ninguna manera. Pero sí da el diezmo a Melquisedec y no recibió nada de Bera, el rey de Sodoma. Ahora este personaje Melquisedec es muy misterioso. ¿Okay? El rey de justicia significa su nombre. ¿Okay? Rey de justicia. Y al reconocer eso, podríamos decir que entonces que no es necesariamente un título, digo un nombre, sino un título. ¿Okay? Cree en el Dios Altísimo, y donde deseo sostenerme es en Hebreos 7, del 1 al 17, donde se dice, también amparado en Salmo 110, ¿okay? Que esto era un personaje real, era un personaje verdadero. Y en Hebreos se menciona claramente a este personaje. Y con ello deseamos decir que Jesucristo tiene esa misma orden, ¿no? Se menciona de que sin tener conexión ancestral, ¿no? Era el sacerdote del Rey Altísimo. Por eso a Jesucristo se lo llama que al rey, al sacerdote según la orden de Melquisedec, que no tiene comienzo y no tiene fin. Yo creo que es una manifestación de Dios a través de este rey para reconocer el principio de lo que va a ser el sacerdocio real de Jesucristo, ¿no? Hay mucho alrededor de este tema, pero creo que se trató de un personaje real, no fue necesariamente una manifestación en el sentido de un antropomorfismo o una teofanía, sino creo yo que se trataba de un personaje real. Algunos dicen que fue hasta el rey de Jerusalén, antes que sea tratado como Jerusalén. Pero bueno, ahí está la realidad de este evento. Es un sumo sacerdote y a Jesucristo se le conoce como el sacerdote según esa misma orden, debido a que no tiene comienzo y no tiene fin. Esa sería la única explicación, porque todavía en ese tiempo no se había instituido el sacerdocio. Estamos hablando del Génesis, el sacerdocio se instituye en Levítico, claro. Éxodo. Existe una correspondencia, creo, a ese propósito. Solamente. Sí. Para hacer la comparación con Jesucristo. Bueno, aquí a la fe de Abraham en el capítulo 15 empieza a crecer aún más todavía, y esto va a estar asociado a la promesa de un hijo y cómo se sella esa promesa. ¿Okay? Vemos que había tenido éxito en el capítulo 14, ha vencido a estos reyes, ¿no? Que habían vencido a los otros 5, se siente quizás en la cima de todo, y encima le dicen que vas a tener un hijo, pero la realidad es que él está viejo. ¿Okay? Pero a pesar de ello, se dice que él creyó y es declarado justo. Eso es el capítulo 15. Pero recordemos que él fue llamado en el capítulo 12. Algunos dicen, en base a lo que se lee aquí, que él creyó y es declarado justo, que esto es el comienzo de la salvación. O sea que esto es en sí la salvación, la conversión, diría más, de Abraham. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 12? ¿No se convirtió allí? Yo diría lo siguiente, ¿no? Que amparado en Hebreos 8, que la conversión ocurrió cuando él fue llamado en el capítulo 12. Más bien lo que se está haciendo aquí es una expansión de esa fe que él ejerció, por la cual es salva, y se expande en el sentido de aquí se promete un hijo. O sea, ya fue salvo en el capítulo 12. En el capítulo 15 está hablando más de que esa fe ahora involucra a un personaje, a un hijo. ¿Okay? Ahora, ¿qué garantía se da de este hijo, de esta promesa de tener un hijo? ¿Qué garantía se da?
Bueno, aquí vemos ahora el llamado, el pacto que les había mencionado. Este pacto es un acuerdo irrevocable de ambas partes. Cuando se culminaba un pacto, ambas partes tenían que caminar por en medio de estos animales que han sido cortados en dos mitades. ¿Okay? Y aquí vemos que el Señor hace un pacto con Abraham. Y sin embargo, todavía no culmina el pacto y parece que Abraham entra en un trance o en un sueño profundo, de los cuales hay una manifestación espiritual. Y en esa manifestación espiritual vemos que se manifiesta, se presenta una revelación en cuanto a la descendencia. ¿Qué va a pasar con aquellos que vienen por medio de su familia? Y también recordamos que, si bien es cierto, ambas partes tenían que pasar por medio de esta fila de animales que han sido cortados en la mitad, vemos que el único que cruza por medio de ellos es Dios mismo. Que Abraham no cruza. O sea, esto es un pacto unilateral. Una vez más, la iniciativa es de Dios. Él dice, Él lo va a cumplir y no es objeto, no está sujeto al mismo Abraham. ¿Okay? Y entonces el cumplimiento de este hijo está asociado a ello. El Señor lo va a hacer al margen de. ¿Okay? Es un acuerdo unilateral y es sellado. Ese pacto el Señor lo va a cumplir. Pero también ahí está esa oposición espiritual de que un día van a recibir oposición. ¿Okay? Y esa oposición espiritual tiene que ver, cuando ellos van a ser llevados como, ¿qué? Bueno, no, ellos van a terminar siendo esclavos en Egipto. ¿Okay? Y habla de 400 años. ¿Okay? 400 años. Bueno, no sé si han empezado a notar que ya no estoy enfatizando los puntos para la meditación y enseñanza. Que eso ya ustedes lo tienen allí. Y lo estoy haciendo a propósito porque ya quiero avanzar más. ¿Okay? Ustedes lo pueden leer, pero ya tienen más o menos la idea. Y de eso se trata la tarea. Entonces, a partir de aquí vamos a seguir nada más recorriendo cada capítulo, haciendo las aplicaciones necesarias. ¿Okay? Bien, entonces llegamos al capítulo 16, ¿okay? Y decimos el día que Abraham cedió su liderazgo. 10 años ya pasaron desde que él fue prometido que va a tener un hijo. Él tiene 86 y ella tiene 76. 10 años desde que fueron prometidos, ya están viejitos, están teclos. ¿Okay? Pero ahí está la promesa. Todavía está la promesa allí latente de que van a tener un hijo. Y aquí vamos a ver que ya la fe empieza a sacudirse. No para bien, sino para traer desafíos en la vida de estos santos. Ok, aquí hay un regalo que parece que recibieron de Egipto. ¿Okay? Cuando se acuerdan que estuvieron en Egipto por la hambruna y aparentemente de Egipto trajeron a Agar como una sierva, una esclava para Sara. Y ellos, dicen, ¿verdad? Nos han prometido un hijo. Y Sara dice, pero yo tengo 76. Y ella le dice, ¿y tú 86? ¿Qué va a ocurrir? Y de pronto voltean y dice, Agar, mira Agar. Y ahí seguro la carnalidad del viejito Abraham dice, Agar. Pero la que tiene la iniciativa es su esposa. Este regalo de Egipto es joven, es fuerte, ¿no? Una canita al aire para Abraham por iniciativa de su esposa, si ella lo permite, dirá él, está bien conmigo. Y al final el Señor ha dicho que voy a tener un hijo. Vemos aquí que esta propiedad de Sarai en Hagar, que de ninguna manera suplantaba a la esposa. ¿Okay? Sin embargo, en medio de ello vemos que Sarai está preocupada de cómo
la gente lo está viendo si no tienen hijos. Y era permitido en ese tiempo que uno podía tener indirectamente hijos y hijos legales por medio de sus esclavas, de sus siervas. Y ellos adoptan esta costumbre de su entorno también. ¿Okay? Recuerden que su fe todavía está en proceso. ¿Okay? Aquí vemos que la fe de ellos es tan desafiada que vemos que hay una presunción, hay una pasividad de parte de Abraham y hay un orgullo. ¿Okay? Presunción de que podemos ayudar al Señor. Presunción de que, si bien es cierto, nos ha sido prometido algo, pero podemos hacerlo de esta manera. ¿Okay? Ellos presumen que está bien. ¿Okay? Algo como si fuera similar a lo que Caín hizo anteriormente en el capítulo 4, ¿no? Ellos lo van a cumplir. Si bien es cierto, están siguiendo que van a tener un hijo, pero a su manera ya. De repente el Señor necesita que le demos una manito. Y el pobre Abraham está ahí que escucha a su esposa. ¿Qué pasó la última vez que alguien se sujetó a la dirección de su esposa? Terminó comiendo una fruta que le dejó empachado. Y ya no puede trabajar bien. Que la pasividad de los hombres es un tremendo problema en toda familia, en toda iglesia. Y en nuestras iglesias, más todavía cuando los domingos invitamos a los hermanos. Bueno, en el CBT tenemos un micrófono para que los hermanos tengan la iniciativa de agradecer al Señor por el pan, por la copa. Hay algunos que nunca se paran a agradecer al Señor. Nunca. Nunca se atreven a tomar las riendas de ministrar, de servir. No hay esa iniciativa, son muy pasivos. Y hay que decir de aquellos padres pasivos en sus hogares. Pueden decir que están produciendo porque están trabajando, pero no están tomando iniciativa espiritual en sus hogares. Este día, lamentable para Abraham, él se sometió al liderazgo de su esposa. Tomó la iniciativa de su esposa y el resultado fue muy caro. ¿Okay? Muy caro. ¿Por qué? Porque finalmente Sarai termina echando a Agar, ¿okay? Porque parecía que hay una cierta preferencia hacia Agar, ¿no? Y está caminando por el desierto y el Señor ve a esta mujer frustrada. ¿Saben por qué lo ve? Porque ella está conectada con Abraham. Abraham es el hombre al cual se le ha prometido, en cuya familia, por medio de cuyas raíces saldrá el pueblo de Dios. Y todo aquel que se asocia con Abraham, Dios hasta se siente obligado a intervenir. En esta mujer vemos que se manifiesta una de las maneras como conocemos al Señor, el Roy, el Dios que ve, el Dios que ve. Y vemos aquí que a través de esto saldrá Ismael, que es el padre de los árabes. Ahora, ¿se acuerdan que había dicho que no todos los árabes son de la línea de Ismael? Hoy en día se confunde eso. Hay muchos árabes que no son de la descendencia de Ismael. Los de la descendencia de Ismael son los llamados semitas. ¿Okay? Son semíticos. ¿Okay? No son cananitas. Pero muchos se han asociado a Ismael sin necesariamente ser descendientes de Ismael. ¿Okay? Y aquí hablando de la religión del Islam, debemos reconocer, número uno, que el Islam es una religión. ¿Okay? El Islam es una religión y que el ser un árabe es un linaje. O sea, cuando tú hablas de un islámico, de un musulmán, no estamos hablando de un semítico. Cuando hablamos de Islam, estamos hablando de una religión. Pero si hablamos de un árabe, estamos hablando de un linaje, de una descendencia, que ancestralmente que retroceden hasta Ismael. Bueno, vamos a ver esto enseguida algo, pero continuando. Y aquí te presenta este personaje Agar, que es el ángel de Jehová. Y en el ángel de Jehová también hay muchas especulaciones sobre este tema, pero al punto que me gustaría sujetarme es que este personaje se presenta en varias apariciones
y deja de presentarse cuando el Señor Jesucristo nace. Muy importante notar eso, ¿ok? El ángel de Jehová se manifiesta hasta que Jesucristo nace. ¿Okay? Eso es una realidad en estas apariciones. Y si comparamos Hechos 7 del 30 al 34 y Éxodo 3:2, vamos a reconocer que se está tratando el ángel de Jehová de una manifestación de Jesucristo antes de su encarnación. Entonces diríamos que es una cristofanía. Una cristofanía es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Y eso es la única forma, y es la forma correcta, diría yo, de explicar quién es este personaje conocido como el ángel de Jehová. Es una manifestación de Jesucristo antes de la encarnación. El ángel de Jehová no vuelve a aparecer más después del nacimiento de Cristo. ¿Okay? Bien, y llegamos al capítulo 17. A este capítulo ya tenemos a un Abraham que tiene 99 años. ¿Cómo vamos? ¿Estamos despiertos todavía? Sí. ¿Aún estamos despiertos? Ok. O sea, las piernas ya están... Ok. Abraham a los 99 años. Llegamos al capítulo 17. Al llegar al capítulo 17, ahora quiero que empiecen a notar otra vez la dificultad de las traducciones. ¿Ok? Bueno, volvamos a ver esto aquí en Génesis 17 y veamos lo que hacen las traducciones. ¿Ok? Si vamos y lo voy a mostrar de esto, para que hacerles recordar las herramientas disponibles en esto se llama BibleWorks, que es uno de los recursos más sofisticados en cuanto al estudio profundo de la lingüística, sea el hebreo o el griego, y tiene todos los idiomas del mundo, ¿okay? Aquí. Bueno, pero solamente puedo hacerlo en inglés y en español. Estamos en Génesis 17, ¿ok? Y nótese lo que ocurre aquí, ¿ok? Vamos a las partes de las versiones en español, aunque solamente tengo esto, pero voy a introducir Hebrew or Spanish. Y aquí tenemos la Biblia de las Américas, ya lo introducimos. También vamos a poner la nueva versión internacional. También vamos a poner la Reina Valera 1960. Vamos a poner ¿cuál? NBI, creo que ya lo puse. La nueva Biblia de los hispanos, la Biblia del peregrino, Reina Valera, Reina Valera Gómez, Reina Valera 1909. Ok, bueno, eso podríamos ponerlo en muchas otras, pero en fin, tan solo quiero que vean aquí cómo fíjense, la palabra que nosotros queremos notar aquí dice, la Biblia de las Américas, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor. ¿Ok? El Señor. La nueva versión internacional dice, cuando Abraham tenía 99 años, también dice el Señor. En la Reina Valera dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué me gustaría que ustedes reconozcan esta diferencia? Es importante. ¿Okay? La Reina Valera 1995 dice, cuando se le apareció Jehová. ¿A qué punto estoy tratando de llegar aquí? ¿Okay? Quiero que recordemos que las diferentes versiones tienden a llevarnos en una dirección, no equivocada, pero un buen estudiante va a tratar de comparar. ¿Okay? Cuando dice el Señor,
el Señor se está tomando la tradición de los judíos en lugar de Adonai. Los judíos no dicen Jehová, no dicen Yahvé. Para ellos no está bien que un mero humano se atreva a decir el nombre de Dios. Y la traducción, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional, entonces traducen ese Adonai porque un judío no quiere decirlo y lo ponen el Señor. La Reina Valera pone Jehová, porque eso es lo que se está diciendo allí. Y de aquí en adelante, cuando se manifiesta, vamos a ver esa discrepancia en las versiones. Y creo yo que la Reina Valera aquí apunta bien. ¿Okay? Si bien es cierto, los judíos tienen ese recelo de decir el nombre de Jehová, nosotros no. Y pienso que está bien fundamentada. Si el Señor se manifiesta, su nombre es Jehová. Y bien sea. Y así lo tomamos. Él se manifiesta a Abraham como Jehová, no como Adonai. ¿Okay? No como Adonai. Entonces, Jehová es el nombre que deberíamos considerar aquí. Abraham llegará a ser Abraham. Pero aquí sabemos que Ismael ya tiene 14 años, es un adolescente. Abraham será de padre exaltado, llegará a ser un nombre que lo vamos a ver enseguida. Y su esposa Sarai va a ser, en lugar de mi princesa, ¿no? Va a ser madre ¿de qué? De naciones, ¿no? Abraham va a ser el padre de multitudes o el padre de naciones. Esa palabra naciones, empiecen a pensar otra vez de los goim. Las naciones en el sentido étnico, en el sentido de las diferentes razas, los diferentes idiomas. También se lo va a dar ese significado. ¿Okay? Ahora, la ironía de esto es que Abraham es llamado un padre de multitudes, un padre de naciones, y ve a su lado a un Isaac, que no es necesariamente un hijo de parte de su esposa directamente. Digo, Ismael. ¿Okay? Gracias, creo que no están dormidos en todo caso, aunque algunos ya los veo. ¿Okay? Pues aquí cuando él escucha esto, ya él empieza a dudar que realmente va a tener un hijo. Se ríe y la pobre viejita está ahí en la carpa y escucha y también se ríe y cuando es confrontada ella miente y por ello su nombre será Isaac. Ahora, el Señor sin embargo afirma su promesa y aquí añade un elemento más. Habíamos hablado anteriormente del pacto que hace y él unilateralmente pasa por en medio de los animales que han sido sacrificados. Aquí añade el Señor la parte condicional, ¿no? De este pacto y eso es la circuncisión. Y la circuncisión es una marca en la carne de los varones. ¿Okay? Es una marca en la carne de los varones. Y con esto es un recordar de que uno es separado como el pueblo de Dios. Nada más cumple ese propósito, ¿no? Ahora, un circuncidado, al ser circuncidado, no necesariamente significaba que era obediente, ¿no? Pero en sí le hacía recordar ello, pero él tenía la potestad o bien de someterse o no. De todas maneras estaba la marca allí, ¿no? Es una marca en la carne de ser separado como el pueblo de Dios. Y se hacía en un niño, ¿okay? Y en los niños se lo hacía más en virtud del compromiso de los padres. Y como los padres eran judíos, definitivamente ellos también serían criados bajo ese contexto. En cuanto a la salvación, la circuncisión no salva, pero hace partícipe a todos aquellos de la provisión del pacto. Que un judío circuncidado no necesariamente era un judío salvo. Los circuncidados de corazón sí son salvos, y eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Okay? Entonces, podemos ver allí que la señal del pacto, vemos a un titubeante Abraham pensando en su vejez, que el Señor
lo tiene allí en espera, pero su edad no está esperando, sigue avanzando, aunque va a nacer un hijo que se llama Isaac. Y quizás en un afán de animarlo, bueno, no sé si es ánimo o desánimo a esa edad que se circuncidaron para circuncidarse, ¿no? Pero la circuncisión es definitivamente esta señal del pacto en cuanto a este hijo que va a nacer. Ahora, vemos en el capítulo 18 ya la fe de Abraham puesta en práctica. Aquí nuestro hermano anteriormente mencionó a estos ángeles que se presentan. Aquí hay una hospitalidad. La anciana esposa tendrá un hijo, a Isaac, y vemos la intercesión de Abraham en cuanto a Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Algo que nos hace rascar la cabeza aquí es otra vez cuando se presenta estos seres espirituales y se llama Yahvé, Jehová. Pero sin embargo, son tres personajes. Algunos tratarían de decir, bueno, se trata de la Trinidad. No necesariamente, porque también se menciona a estos hombres con el nombre común de un hombre, Enosh, que es frágil. Interesante, aquí no vamos a poder responder todas las interrogantes en cuanto a estos tres personajes. Y cuando Abraham se dirige a estos personajes, no lo dice señores, lo dice Señor en singular. ¿Habrá visto él tres o ha visto uno? Hay varias cosas aquí que no entendemos. Se presentan tres, pero él lo menciona en singular cuando dice Señor, en lugar de señores, y son tres. Otro es que a estos seres espirituales los invita a comer, ¿no? Y la pregunta es entonces, si sabemos que es Jehová manifestándose, está comiendo. Recuerden que cuando hablamos de las teofanías o los antropomorfismos, Dios desea manifestarse humanamente. Puede comer, sí. Se da en muchas apariencias asociadas a que nosotros tengamos esa comunión, ese entendimiento. Y bajo este contexto, nosotros podemos recordar que se menciona que algunos, indirectamente cuando dice el autor de Hebreos, algunos que hospedaron, fueron hospitalarios a ángeles sin haber sabido que eran ángeles. Yo creo que en esta vida hay manifestaciones de ángeles que tú ni siquiera te has dado cuenta que son ángeles. Yo creo que el Señor lo hace aún hoy en día. Pienso, pero no, o sea, no es una necesidad, porque no conozco los planes de Dios, pero sí sé que siempre debemos mantener nuestro corazón abierto, hospitalario. ¿Okay? Aún en medio de las interrogantes y los peligros de hoy en día, viene a tocar a alguien a la puerta, por favor, ¿puedes ayudarme? Mi hijita está mal. Muchos mienten. Y en base a esos mentirosos no queremos dar a nadie. Pero eso no significa que debemos cerrar nuestro corazón. Debemos mantener ese corazón generoso, hospitalario para la gente en necesidad. No se olviden, algunos, sin saberlo, que mostraron hospitalidad a ángeles. Y que eso sea uno de nosotros. ¿Okay? Espiritualmente y culturalmente hablando, sabemos que esta manifestación era como una teofanía. Sabemos ello, como lo acabo de decir, pero también es un gran gesto de parte de un hombre como Abraham, ¿no? Es un gran gesto común de los judíos, ¿no? Del mundo semítico. La hospitalidad es una de las cualidades que están ahí arriba. Y Abraham es lo que hace. Bueno, la hora ha llegado ahora que Sara tendrá un hijo. ¿Okay? Y lo afirma, miren, hay un recorrido allí. En el capítulo 12, verso 2 dice, haré de ti una gran nación, es la promesa. En el 15:4 dice, tendrás un heredero. En el 17 dice, Sara te dará a luz un hijo. Y Abraham estará diciendo, ya me has dicho tantas veces, ¿y ahora cuándo realmente va a ocurrir? No somos así nosotros también. Señor, ¿hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo voy a esperar? Por favor. Y tal es así que cometemos lo que ocurrió con Agar e Ismael. Esperemos.
Fíjense, él ya tiene 99, ya va a cumplir 100 años. ¿Cuándo se lo dijo esto a él? Se lo llamó a los 70. ¿Estás dispuesto a esperar 30 años? Bueno, aunque no se le dice hasta el capítulo 15 que va a tener un hijo. ¿Okay? Bueno, pero ya tienen el día. 89 añitos tiene esta chibolita. 89 añitos, ya va, imagínense. Aquí no hay ninguna de 89 años, ya pueden tener una tanda más de hijos. 89 añitos. A los 65 se lo dijo que iba a tener un hijo. ¿Por qué esperar tanto, Señor? Bueno, lo dejamos con eso. Pero aquí ya un añito más y nacerá este bebé. Aquí cuando vemos la intercesión de Abraham, él llega a saber que estos personajes están aquí porque hay un juicio de Dios que se aproxima. Algo ocurrió en Génesis 6, 7 y 8. Ahora llegamos a otro tiempo de juicio. Parecen que esos tiempos de juicio son periódicos. Me pregunto, ¿cuándo habrá este tiempo de juicio en este mundo de esa manera? La gracia de Dios es tan grande que esté esperando tanto. Bueno, no es de mí cuestionar, sino más bien agradecer. ¿Okay? Acerca de Dios, sabemos que Él desea conocer sus razones para juzgar. Las razones del juicio de Dios no son arbitrarios. Por eso cualquier padre que disciplina a su hijo y no lo ha explicado el por qué, ese hijo se va a rebelar. Es exasperar a nuestros hijos cuando no hemos puesto los límites apropiados para ellos. Si queremos que obedezcan, debemos enseñarles a obedecer. Debemos poner límites. No sales de este cuadrado, pero si nunca le has dicho nada, está fuera del cuadrado y vienes, le das tú. ¿Y ahora? ¿Qué le pasa a este? O sea, el Señor siempre actúa. El Padre que siempre nosotros tenemos, nuestro Dios, es aquel que nosotros debemos emular en nuestra crianza. Y Él cuando juzga, Él quiere hacer conocer sus razones. ¿Okay? No destruye a los justos en medio de los injustos. Hasta Lot es considerado un hombre justo, aun cuando está conviviendo en medio de ellos. Llega a un punto que no hay marcha atrás a su juicio. ¿Okay? Son cositas que podemos nosotros recordar. Bien, llegamos al capítulo 19. Creo que estamos avanzando. ¿Ah? Bien, seguimos. Capítulo 19. Creo que los puntos de meditación y enseñanza me demoraban mucho. De repente es esa parte que me gusta predicar, ¿no? En fin, entonces lo ponemos atrás y ustedes harán eso. Bien, Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. ¿Qué? Sodoma y Gomorra es la destrucción de estos dos pueblos. Vamos a ver su perversión y vemos a un residente Lot, que son dos espacios en blancos allí para ustedes. ¿Cuál fue su perversión? ¿La falta de hospitalidad? ¿Que no fueron hospitalarios? De ninguna manera. Su perversión fue el endiosamiento de la perversión manifestada por medio del homosexualismo. Mis hermanos, tenemos que desafiar a nuestras iglesias sobre este tema. ¿Saben que hay iglesias llamadas evangélicas que aceptan el homosexualismo como algo normal? La Iglesia Metropolitana de Washington fue la pionera allí en Washington, D.C. ¿Para qué? Para ser abiertamente una iglesia para homosexuales. Y había un cantante muy querido por mi parte, que se llamaba Ray Boltz. Y no he escuchado sus canciones mucho, pero tiene una canción, Gracias por darme al Señor. No sé si lo han escuchado. Pero tenía muy buenos temas. Y son canciones impresionantes. Y yo lo canté mucho cuando estaba estudiante, cuando me atrevía a cantar. Y fui invitado a varias iglesias y cantaba con el grupo, etcétera, etcétera. Pero me gustaban sus canciones porque se adecuaba a mi rango de voz. Y tienen temas excelentes.
pero a los 43 años él decide dejar a su familia aduciendo que es homosexual. ¿Y cómo así se sintió animado? Porque interiormente ya tenía un batallar. Hasta que un día recibió una tarjeta de la Iglesia Metropolitana de Washington que decía: si esto tienes internamente, ven a nosotros que te vas a sentir bien. Y ahora cree que es un hijo de Dios siendo homosexual. Y esta iglesia promueve y tiene sus centros en todo lugar. No me sorprendería que hay una iglesia representante de ellos aquí. Sí hay, está en todo lugar. El camino equivocado, obviamente. ¿Okay? La perversión de estos hombres no fue la hospitalidad, fue la homosexualidad, el sodomismo. No creamos que por el hecho de que los más exitosos en la sociedad, en la televisión, en las películas, que es aceptable, y no permitamos que eso entre a nuestras iglesias. Pero lo importante es que se aman. No dice eso la palabra de Dios. Pero es que están adoptando a niños que sí necesitan. Tampoco eso es aceptable en la palabra. Total, ¿qué clase de niños van a crecer? ¿Cómo van a saber quién es un hombre de verdad y quién es una mujer de verdad si nunca han visto quién es un hombre verdadero? Lamentablemente muchas veces nosotros somos el tropiezo para que la sociedad crea que está bien con ellos porque no estamos haciendo una labor de padres buenos, de buenos hombres, de buenas mujeres, cumpliendo el rol como el Señor nos llama. Y debemos siempre hacer un examen de nuestra vida. Su perversión fue la homosexualidad, ¿no? Eso fue el endiosamiento de esta gente. Ahora, en cuanto a la homosexualidad, vemos que la ira de Dios, ¿okay?, se manifiesta en una declensión que tiene 3 fases. Cuando un hombre se hunde en sus concupiscencias, en sus pasiones, ¿okay?, empieza con ese punto. El nivel más superficial de la ira de Dios es dejar que los hombres se entreguen a sus pasiones, lo que está ocurriendo hoy en día. La segunda manifestación que vemos es que abiertamente se va a aceptar las desviaciones tanto de los hombres como de las mujeres. Y en tercer lugar, el Señor los deja a una mente reprobada. En otras palabras, son incapaces de ver la moralidad entre el bien y el mal. Si los haces sentir bien, no hay problema. No hay un discernimiento, es imposible. Y ya no hay marcha atrás. ¿Podemos nosotros notar esto en la sociedad? Posiblemente podemos ver que hay una ira que se está aproximando. Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer entonces en medio de esto? Debemos siempre recordar que la Biblia es el único punto de partida para nuestra autoridad. ¿Okay? La Biblia es clara y firme, empezando con Génesis, luego habla de Levíticos y pasando por Romanos y culminando en Apocalipsis, que la homosexualidad no es aceptable delante de los ojos de Dios. Eso es claro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ninguno se confunde en decir, es que se aman. Triste. Pero muchos están aceptando ello. Ahora, en cuanto a Lot, ¿ok? 20 años pasó como residente de Sodoma y Gomorra. 20 años, imagine toda una vida. Tiene hijas adolescentes. Y ya saben lo que ellos tienen en su corazón. ¿Ok? 20 años allí. Y vemos que Lot está sentado a la puerta y aparentemente tenía un rol importante. Se dice que era hasta un juez del pueblo allí, por eso es que está allí sentado a la puerta, ¿no? Y algo que él está dispuesto a hacer es, cuando ocurre esta situación con estos personajes que vienen y los pone, él está dispuesto a entregar a sus hijas. Se habla de un hombre justo dispuesto a entregar a sus hijas. Wow, no sé, la gracia obviamente, definitivamente nos sorprende. Pero Lot es considerado un hombre justo.
y está dispuesto a entregar a sus hijas a estos perversos. Vemos también que Lot es finalmente por 20 años seguro que convivió, tenía mucho dolor interno, pero nunca lo manifestó, es un evangelista de última hora. No ha vivido una vida clara, contundente delante de ellos. Al final trata de convencerlos y ni siquiera puede a ninguno de sus yernos. Es forzado finalmente a salir a la ciudad. Ni siquiera él voluntariamente sale. Tienen que agarrarlo, tienen que jalarlo, tienen que llevarlo. ¿Okay? ¿Y dónde culmina esto? Termina en borrachera e incesto. Pero es un hombre salvo. Siempre el peligro al notar esto es que algunos tratemos de justificar nuestro pecado y decir, ya ves, soy salvo, entonces no importa lo que haga. Espero que no. Porque puede caerte algo bien fuerte, difícil. El Señor dice, algunos han hecho no han tratado bien, hablando de la cena, ¿no? Que no lo han observado como Él desea y por lo tanto algunos están enfermos y otros hasta duermen. Si te vas a dormir es porque ya has culminado y el Señor ha tenido que llevarte porque te está disciplinando. Y estoy hablando de los creyentes, ¿no? Bueno, la realidad es que esta relación, él se va a una parte en Zoar donde se queda en una cueva y sus hijas están con él y dicen, bueno, no hay otros hombres alrededor de nosotros, hay que darle de tomar a este viejito. Y miren, ¿qué es lo que hace el licor? Te quita todo sentido es interesante lo que hace el alcohol, ¿no? Seguro que sobriamente no lo hubiera hecho, pero ¿cuánto habrá tomado? No sabemos. Pero ahí ocurre el incesto entre sus dos hijas y ellos obviamente aprendieron esto de esos 20 años que vivieron en Sodoma. ¿Okay? Ahora, Israel siempre estuvo flanqueado con estas dos naciones que se oponían a ellos. De este fruto de el padre con las hijas tenemos a Moab y a Amón. Dos que nacieron para hacerle la contra al pueblo de Dios. ¿Okay? Y llegamos al capítulo 20. Ya estamos cerca a la mitad. Hay que seguir adelante. Abraham. Podemos avanzar hasta un 15 porque la hermana de cocina dice que viene un 15 puntos. Oh, recién va a empezar a cocinar. Sí. No hay problema. Es que los hermanos están ávidos de comer la palabra de Dios. No los veo ni hambrientos ni soñolientos. Ok, bien, Abraham y Abimelech. ¿Okay? Sabemos que esto no es el mismo Abimelech en el capítulo 14, si no me equivoco. Entonces, por eso podemos decir que Abimelech no es necesariamente un nombre propio, sino es un título. ¿Okay? Bueno, veamos entonces esto. Abraham tiene 99 y ella tiene 89. Y fíjense que él recibió un llamado del Señor. Él ha visto su fe en ejercicio al decidir que su sobrino tome una parte y el Señor finalmente le afirma diciendo que esto va a ser todo tuyo. Ha vencido a los 4 reyes, ha visto que el Señor ha pasado por medio del pacto, ha visto la destrucción de Sodoma, pero, ¿qué? Con todas estas manifestaciones de Dios en su vida, otra vez cae en el pecado de la mentira. No es mi esposa, es mi hermana. Yo no sé si Abimelech había sido ciego. No he visto a una chibola de 89 años que podía ser una candidata para sentirme atraído. Ella tiene 89 años, pero parece que era una mujer bien preservada. De repente dormía en formol. Es bien guardada, está bien, de tal manera que Abimelech pone los ojos sobre ella. ¿Ah? Pone los ojos sobre ella. Y el viejito Abraham, temeroso de que algo va a ocurrir, pues miente una vez más. ¿No? Y las caras de Abimelech lo vemos ahí al frente. Una chica más.
¿Okay? Y de pronto se da cuenta que es casada y, ¡oh! ¿Y ahora qué he hecho? Y ahora está enojado. Y finalmente termina de miedo. Fíjense que el Señor una vez más no desecha a Abraham. Comete el mismo error. El Señor está de por medio. Qué bueno es nuestro Dios para no desecharnos. ¿Okay? Más bien Abimelech es el que tiene que aprender una gran lección. A los 89 y 99 Dios está con ellos. Y aquí tenemos 3 cositas en referencia a Abraham. Abraham es considerado profeta. Abimelech es aquel que es dicho que Abraham es profeta y debería orar y pedir que Abraham ore por él para que no le ocurra nada malo. Déjà vu, se dice en inglés para algo que vuelve a repetirse tan idénticamente como lo vimos con Abimelech, este otro Abimelech anteriormente. Qué bueno es estar con el Señor, pero no justifiquemos nuestro pecado. Abraham es bendecido una vez más en medio de su error. Y Abraham es utilizado como un intercesor para pedir por Abimelech, aun cuando yo no sé qué testimonio habrá sacado este Abimelech de Abraham. Nosotros diríamos que ¿es cristiano? ¿Y ha mentido de esa manera? Hay un señor que viene a mi estudio bíblico y viene tan frecuentemente que los hermanos le llaman hermano. Y él responde, no soy ni siquiera tu primo. Y no se atreve a entregar su vida al Señor. Viene los martes, viene los viernes, viene los domingos, y ya por 1 año y medio. Y siempre nos hace la contra. Pero seguro el Señor tocará su corazón. Hay veces que me he sentido frustrado y ya quiero darle golpes con la Biblia. Pero debo tener paciencia. Y seguro que nuestra manera de proceder es un impasse para muchos. Pero no se basa en lo que hacemos. Es en quién creemos lo que tiene importancia. Y esto no lo pueden entender los incrédulos. Porque ellos todavía están basando una salvación en lo que ellos puedan hacer. Pero hermanos, no justifiquemos nuestras faltas. Aprendamos también a gratamente vivir para el Señor. ¿Okay? Bien, entonces vemos esto a los 89 y 99, pero aquí vemos que todo lo que está ocurriendo en la vida de Abraham tiene que ver con la fidelidad de Dios. Si hubiera sido por la infidelidad de Abraham, nada hubiera ocurrido. Es la fidelidad de Dios que se magnifica aquí. Y bueno, yo no sé por qué he puesto esto aquí, pero de repente los he dejado en blanco. ¿Tienen ustedes una hojita en blanco allí? ¿No? ¿Está lleno esto? Puntos de meditación y enseñanza después de esto. ¿Está lleno? Entonces, lo voy a seguir al Génesis 21. ¿Ok? ¿O es para llenar? Ok, entonces por eso es que entonces he puesto esto. Bueno, voy a leerlo nada más rapidito. Algo que podemos tocar como temas de meditación y enseñanza es que los más maduros caen. ¿Okay? Eso significa que nuestra dependencia tiene que ser constante con el Señor. Me acuerdo que Papa Heriberto decía, hasta sus 80 y picos, que él oraba para no ser tentado por las mujeres. Imagínense, con esa edad. Él reconocía. Y eso es la calidad de un hombre que se mantiene pendiente de Dios. Nunca dice, no, yo ya no tengo ese tipo de tentaciones. Cuidado, que puedes caer. ¿Okay? La humildad, el reconocimiento de nuestra debilidad es siempre una manera de mantenernos en guardia. ¿Okay? La justificación de la desobediencia por el raciocinio. Es otra lección que podemos recordar aquí. Dice, pero ¿qué dice Abraham? ¿No? Amparado en lo que él conoce, dice, bueno, de verdad ella es mi hermana. Y si ustedes hacen un recuento de que efectivamente era prácticamente su media hermana. Y él dice, bueno, no estoy mintiendo.
pero él está razonando su mentira. ¿Okay? Dios salva a pesar de mi falta. No lleguemos a ese punto tampoco, ¿no? De llegar a ese... Eso ya es una manera de razonar mi falta. Dios me va a salvar a pesar de ello. Esos son hermanos que no crecen. Son salvos, sí, pero no crecen. ¿Okay? Número 4, gran gracia y tremenda seguridad eterna. Es la fidelidad de Dios por su gracia que nos sostiene, ¿no? Y tanto debemos agradecerlo a Él todos los días por ello. Entonces vamos al Génesis 21. Sí, dime, Martín. A pesar de que nosotros fallemos. A pesar de eso. Y hermano, eso debería darte motivo de gratitud diaria. ¿Cuántas veces he fallado y digo, Señor, tú has sido tan bueno? Ayúdame a vivir el resto de mi vida por ti. Y la realidad es que también seguro vamos a pecar después otra vez. Pero sigamos tratando de agradarle a Él en todo. No vivamos pensando, ya estoy a punto de caer. De ninguna manera. Finalmente llegamos al nacimiento de Isaac. ¿Okay? Él es el hijo de la promesa. Y ahora, ¿qué pasó con Ismael? Recuerden que todo asociado a Abraham no tiene pierde. Entonces, definitivamente Dios no va a desechar a Ismael. Todo el que se asocia con Abraham definitivamente va a salir beneficiado. Y esto es un hijo de sus mismas simientes. Entonces, no va a desechar. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay algo interesante en el seno familiar. Hay un adolescente y hay un infante. El adolescente quiere atención en este tiempo, quiere libertad, pero todavía quiere que los padres estén pendientes de él. Bueno, los padres están chochos y van a estar chochos con un niño que va a nacer. Ya empieza aquí un poco la dinámica familiar que va a ser bastante desafiante. Hay dos madres y hay un esposo. Y eso se va a magnificar en los tiempos de Jacob. ¿Okay? Hay una esposa libre y hay una esclava que le pertenece a la esposa. Hay una herencia y hay dos hijos. ¿Qué va a ocurrir? Isaac empieza a definir, a aclarar un poco más el panorama en cuanto a los propósitos de Dios. Y él no simplemente lo va a imponer. Abraham tiene que actuar. ¿Okay? Y llegando a este punto, tal es la situación que Abraham finalmente deja ir a Agar y a Ismael. Imagínense, por mucho tiempo, no sé en qué parte del verso cuando reconocemos que Abraham estaba listo, estaba convencido, quería que las promesas vengan por medio de Ismael. No noté ese verso allí, pero es importante cuando ustedes lo ubiquen, que márquenlo bien. Abraham tanto quería a Ismael que él estaba dispuesto a que las promesas vengan por medio de él. Pero no es el plan de Dios. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿Ismael entonces pierde todo al salir del seno de Abraham? ¿Recuerdan esas promesas del primogénito que tenía dos fases, preeminencia y riqueza? ¿Okay? Vemos aquí, amparado en Génesis 16, ¿okay? Vemos lo siguiente. Aquí recuerden que Abraham todavía se manifiesta o vive de acuerdo a su entorno de muchas maneras. Su fe es creciente, todavía sigue creciendo espiritualmente. Lo que ocurre aquí en cuanto a Agar e Ismael saliendo del seno de Abraham, al dejarlos ir definitivamente, Abraham está diciendo, yo voy a poner a este muchacho en las manos del Señor. Eso es lo que está haciendo. Entonces su fe se está incrementando al dejar ir a su hijo amado Ismael. Eso es lo que se conoce como una ley que se llamaba Lipit Ishtar. Y Lipit Ishtar fue un gobernante de los años 1800, 1900 antes de Cristo, de los cuales consideraba, ¿okay? Lipit Ishtar consideraba de que el hijo de una esclava
podía recibir la herencia del padre con tal que el padre lo decidía que sí podía. O sea, no es una herencia automática. La dueña de Agar es Sarai, y Sarai está lista a ir. Sara está dispuesta a que ella se vaya. Pero el padre dice, pero el hijo a mí me pertenece. Bueno, tú eres dueña de ella, pero yo soy dueña del hijo. Y en base a ese vínculo, el hijo es dueño de todo lo que el padre posee. En este caso, él es el único hijo, sería dueño de todo. Y con tanto dolor, sabiendo esto. Ahora, la ley Lipit-Shtar decía de que, si bien la madre, que es dueña de Agar, en este caso Sara, podía dejar ir a Agar, el hijo le pertenece. Ahora, el padre decide si es que desea que la madre también sea echada con el hijo. Entonces, el que finalmente tiene que decidir es Abraham. Tanto dolor. Bueno, aquí hay padres también. Y algunos hay padres que tienen hijos de diferentes madres, pero igualmente los aman. Ahora, este es el único hijo que hasta ahora tiene Abraham. Por eso es que a Abraham le fue difícil cuando él dice, hasta me gustaría, poniendo en mis palabras, hasta me gustaría que las promesas vengan por él. No quería separarse. Pero aquí viene la fe de Abraham. Al aplicar Lipit-Shtar, lo deja ir. Porque él sabía que Dios iba a cuidar de Ismael. Y efectivamente, Dios iba a cuidar de él. Vamos a ver que espiritualmente hablando, al aplicarse esta ley, Dios es fiel. Y vamos a ver que Ismael va a ser bendecido. Las promesas no iban a venir por medio de Ismael. Sara es nada más un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque Sara echa a la madre y ahora queda a la decisión tuya, Abraham. Yo ya tomé mi decisión. Y ese pequeño empujón le ayuda a Abraham a ejercitar su fe. Será divinamente bendecido también Ismael. Y será divinamente protegido. Abraham decide confiar en Dios por su hijo Ismael. Porque recuerden, Dios en ese pasaje menciona que él también será un gran hombre. Un gran hombre. Y culmina ese capítulo cuando Abimelech viene y reconoce, dice, ¿sabes qué? No importa que me has mentido, pero sé que Dios está contigo. Y a no ser que algo me vaya mal, mejor hay que hacer la paz. Qué bueno que la gente reconoce que tenemos un gran Dios, ¿no? Pero más aún cuando nuestra vida avala a ese Dios. Y eso es lo que hace Abimelech. Yo no quiero ser enemigo tuyo porque me va a ir mal. Y esto en la vida lo vivió José posteriormente. La gente Potifar vio que Dios estaba con José. Y mejor hay que ponerlo todo en sus manos. Entonces hay este pacto allí que ocurre. Llegamos al capítulo 22. Disculpen. Y aquí vamos a tratar de uno de los grandes escollos en la vida de un padre. ¿Es la familia o es la fe? ¿Es mi hijo, es mi hija o es Dios? Entonces, en este capítulo, sabemos que Abraham con Ismael tenían una estrecha afinidad, pero lo deja ahí. Pero aquí tenemos a un hijo que ha nacido de sus entrañas. Si con Ismael tenía una cercanía tremenda, ¿cuánto más con Isaac? Se magnifica. Ese vínculo es más aún todavía. Ahora, el Señor le dice que tiene que ir de Beerseba hasta Moría. Moría, al final, ¿cómo será? Vamos a ir al griego o al hebreo. Eso es un trayecto de 50 millas. 50 millas es algo así de 58 kilómetros. Digo, no, son 116 kilómetros 100 millas. 58, 58 kilómetros. Es el único hijo.
y le pide que lo presente como hola. No es una manera enfática de decir hola. Hola significa entrégalo como una ofrenda de expiación. Cuando llegamos a Levítico vemos las diferentes clases de ofrendas. Saben que es un buen estudio ir a Levíticos porque allí se enfatiza, hay una clase de ofrenda en la cual el ofrendante podía comer de ello. Hay otra clase de ofrenda en la cual se entregaba a los levitas. Y hay una ofrenda que es exclusivamente para Dios y todo tiene que ser quemado. Es esa la clase de ofrenda que Dios pide de Abraham con su hijo Isaac. Por eso es que algunos lo llaman Corban. ¿Ok? Es un holocausto. Nada tiene que ser reservado. Todo tiene que ser quemado. Es exclusivamente para Dios. Pero ¿por qué Dios puede hacer esto? Que no, esto ya parece ser equivalente a lo que están haciendo las naciones alrededor, ¿no? Fíjense, aquí tenemos la distancia, ¿no? Aquí está Beerseba, el monte Moría. Esto está más o menos a 58 kilómetros. ¿Ok? Ahora, este monte Moría es donde está Jerusalén y hay una discrepancia entre los cristianos y los judíos. Para los judíos, esto es el sitio del templo mismo. Y para nosotros los cristianos siempre lo asociamos como el lugar del Gólgota. Pero lo que sí sabemos, sin discrepar en ambos puntos, es que este monte cubría una buena extensión. ¿Okay? Y efectivamente, son lugares santos que pueden corresponder al templo, como también al lugar donde el Señor fue crucificado. Qué interesante que Isaac es entregado para ser sacrificado allí. Y por eso ya podemos ver más o menos lo que nos va a llevar a concluir que Isaac es un tipo de Jesucristo. ¿Okay? Ahora, en cuanto a Isaac, ¿cuántos años creen ustedes que tenía Isaac? 14, 15, 20. Ok, he estado investigando y los antiguos judíos dicen que Isaac tenía más o menos 37 años. Isaac dice que tenía más o menos, y es interesante cómo lo presentan, porque hacen un estudio de la secuencia y ellos anotan que tenía más o menos 37 años. Ahora, Josefo, que es alguien que vivió cercano a esos tiempos, él dice que Isaac tenía 25 años. Y esto es bastante, para mí, fascinante. ¿Saben por qué? Porque si tomamos una edad promedio de 37 y 25, terminaríamos algo ahí entre los 30 y 33 años. Y ya estamos hablando de quién. No solamente es el lugar donde está el templo y el Gólgota, pero también aquel que va a ser sacrificado quizá tenía hasta la misma edad de Jesucristo. No estamos hablando de un adolescente, no estamos hablando de un muchachito. Y decimos esto amparado en las tradiciones de los mismos judíos y del mismo Josefo. Y realmente no me sorprendería que tenga la misma edad que Jesucristo. No lo digo dogmáticamente, pero no me sorprendería, porque tal es la tipología que parece presentarse aquí. ¿Okay? Por esto es que vemos a Cristo detrás de esto. Vemos al mismo Cristo. ¿Okay? Él carga la leña como Jesucristo cargó su cruz, ¿no? Dice que ellos prometen que van a volver y el Señor promete volver. ¿Okay? El Padre como el Hijo presentes en el altar. El Padre poniendo todo el peso del pecado sobre su Hijo allí en esa cruz. Realmente hay mucho que decir sobre esta tipología tan exacta que parece ser. El Hijo no se resistió a obedecer, por más que era un muchacho entre 25 y 37 años amparado en lo que les dije. Es que puede pelear, pero Él no, se somete. Dice, ahora, en cuanto a Cristo, el mismo Dios tendría que sacrificarse. Suena como
algo herético para los testigos de Jehová o alguna otra religión que no entiende muy bien lo que significa Dios encarnándose en Jesucristo mismo. ¿Okay? Y eso es lo que podríamos decir en cuanto a la familia o la fe. Y aquí se magnifica naturalmente la fe de Abraham, ¿no? Él creyó tanto en el Señor que estaba dispuesto a entregar a su propio hijo, a su único hijo. ¿Okay? Su fe definitivamente está llegando a su tope en sus últimos años. Bien, Génesis 23. Seguimos. Debe estar llegando, pero Ok. podemos parar ya un ratito para